Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Psico al Aire, el podcast donde hablamos en serio pero con buena onda. El capítulo de hoy se llama Hablando se educa. Y en donde, por cierto, no usamos la palabra comunicación para poder rellenar las diapositivas. Hoy nos metemos de cabeza en cómo la comunicación lo cambia todo en el aprendizaje humano. En este episodio vamos a analizar desde Piaget y Vygotsky hasta TikTok y el metaverso. No hay aprendizaje si no hay conexión, po. Pero primero que todo, ¿por qué decimos que la comunicación es tan clave? ¿Qué función cumple? ¿En serio? Bueno, la comunicación es mucho más que pasar datos o hablar bonito. En el contexto del desarrollo humano, como dice la FAO, tiene un rol decisivo, ya que ayuda a las personas a que comprendan su realidad, a que se organicen y que también participen activamente en los cambios. Hoy hablaremos de la comunicación en todas sus formas. Es el corazón del proceso educativo y no solo de la sala de clases, sino también en las redes, en las plataformas hasta los avatares. Y ojo, hoy vivimos en una época descentralizada, más democrática, es decir, que la gente debe decidir qué sucede en el país. Pero para esto necesitan información, comprender lo que hacen y participar más activamente. ¿Cómo se hace esto? Como la comunicación. Sin comunicación no hay conciencia crítica, y sin conciencia crítica no hay desarrollo sostenible. Así que si eres profe, estudiante o simplemente te gusta entender cómo aprendemos, quédate, porque este capítulo tiene mucha onda. Bien, ahora para comenzar vamos a partir con lo básico. Para Piaget, el aprendizaje ocurre cuando se reestructura el pensamiento, pero eso no pasa en el vacío, sino que en interacción. O sea, el niño piensa, pero también necesita hablar, escuchar y ser escuchado. Totalmente brisa. Y aquí es donde también se puede conectar con Vygotsky, el que decía, el aprendizaje humano presupone una naturaleza social muy específica y un proceso mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de quienes también lo están rodeando. Esa cita lo dice todo. Aprender es entrar en diálogo, no es solo mirar una pizarra. Por eso la comunicación no es extra, es parte del aprendizaje. Y esto no es nuevo. Como plantea Miranda Calderón, el lenguaje no es solo medio de transmisión, sino que es un vehículo transmisor del complejo sistema de los valores y de las ideas hegemónicas de cada época y sociedad. O sea, cuando hablamos también construimos cultura y conciencia. Claro, tienen bastante razón, pero igual podríamos irnos por el lado de Erickson, ya que según él también es bastante clave el entorno social para que ocurra una buena comunicación, ya que en cada etapa del desarrollo el ser humano necesita comunicarse para formar su identidad, para resolver conflictos y también para que aprenda a convivir. Además, el lenguaje nos permite a todos reflexionar sobre nuestras emociones y condiciones internas. Hay una cita que me gusta bastante de Erickson que dice, mediante el lenguaje nos aproximamos a nosotros mismos y a los demás. Esto ya dice que no solo es hablar bonito, sino que es construirnos como personas. Pero ojo, no solo hablamos del lenguaje verbal, porque hoy los profes tienen que comunicarse en formatos nuevos. Por eso usamos el texto, Transformación del aprendizaje en la era digital, de Torres Mello y colegas, para tener una buena base en qué situarnos. Pero ¿qué es ese texto? Me leíste la mente, es muy bueno. Dice, la comunicación digital requiere de una transformación en la manera de enseñar y cómo se aprende, donde el estudiante se convierte en un actor principal. O sea, no basta ya tener solamente el Zoom. Hay que repensar el cómo hablamos, cómo trabajamos, estudiamos y colaboramos debido a esta nueva época. Totalmente, porque si no hay diálogo real, las plataformas son solo vitrinas. Y eso lo vivimos todos en pandemia. Los profes leyendo monólogos y mira la pantalla. Era como literalmente ver un tutorial, sin poder ponerle pausa ni devolverse. Y eso que el estudiante tiene que ser activo. Lamentablemente, y lo dicen textual,
La educación virtual no puede reproducir esquemas tradicionales, requiere estrategias comunicativas colaborativas y adaptativas. En este mismo sentido, Miranda insiste en que la educación no debe centrarse solo en enseñar a leer y a escribir, sino que debe generar habilidades, como ella lo dice, metacognitivas, cognitivas y afectivas, que permitan usar el lenguaje de forma funcional y totalmente consciente. Vaya. Pero bueno, ahora pasemos a las redes sociales. En el texto de Isea Argüelles y otros autores sobre aprendizaje significativo en redes sociales, lo deja clarísimo con esta cita. La interacción generada en redes fomenta procesos reflexivos, colaborativos y personalizados. Y eso es algo que podemos ver todos los días. O díganme ustedes, ¿cuántas veces una publicación educativa que se puede dar en TikTok, en Instagram, en las redes sociales en general, generan una reflexión mucho más profunda que estar en una clase entera? Además que agregan las redes sociales, posibilitan un nuevo horizonte de posibilidades, un nuevo horizonte de comunicaciones, empoderando al estudiante y resignificando el rol del docente. Y eso es clave, dejar de ver al profesor como el único que habla y el estudiante como el que no puede hacer nada. El estudiante debe tomar un nuevo valor en el aula. ¿Y qué decir del metaverso? El texto de López Belmonte y compañía dice algo buenísimo. La comunicación efectiva en entornos inmersivos depende de la interacción significativa entre avatar y docente. Esto es que incluso aunque haya un avatar, si no hay una conexión humana, no hay aprendizaje para nada. Exacto, y esto demuestra que la tecnología no reemplaza la comunicación, sino que la potencia. Pero si no sabemos cómo comunicarnos en estos nuevos tiempos y entornos, estamos totalmente fritos. Por eso el rol de los profes es tan importante a nivel internacional. La comunicación es el núcleo, la base del proceso educativo del antes y del ahora. Trasciende el simple acto de transmitir información. Vivimos en un mundo cada vez más digitalizado. Es fundamental que tanto los profes como estudiantes reconozcan y asuman que el aprendizaje no solamente se limita a la memorización de materia, sino que se enriquece y evoluciona a través del diálogo, la colaboración y la interacción con otros. Todo esto al fomentar un entorno comunicativo que dé poder a los estudiantes y transforme el rol docente. Se crea un espacio en donde no solo se construyen conocimientos y saberes, que además forman una identidad y conciencia crítica, los que son esenciales para un desarrollo sostenible y lo más importante que es una participación activa en la sociedad posteriormente. Sí, por eso que la comunicación social va de la mano con el lenguaje, como no lo pensamos. No nace de la nada, es una construcción social como cultural, que nos rodea en nuestro desarrollo, dándonos sentidos de cómo vemos la sociedad. Todo esto viéndose desde las interacciones diarias, como las lecturas, construyéndonos como sujetos de esta sociedad, y el cómo nos comunicamos afectivamente con esta nueva época y con nuestra gente que nos rodea, donde la comunicación ha tomado nuevos caminos para expresarse, porque no solo debemos esperar meses para una carta como se hacía antiguamente. Ahora podemos mandar un mensaje de texto en segundos. Lo importante de esta comunicación es que ahora tenemos múltiples maneras de cómo hacer esto. Lo que nos hace falta ahora es las palabras para decirlo. Miren, yo no sé ustedes, pero por lo menos yo a veces he aprendido más conversando con amigos o hasta viendo videos de TikTok, que es la típica clase del profe que lee y lee, que pareciera estar solo. Y a veces se nos olvida a nosotros como alumnos y a los profes que aprender no es solo memorizar ni entender algo, sino es que saber que te están escuchando, poder plantear dudas sin miedo y sentir que tu voz importa. Porque el aprendizaje no es solo un proceso unidireccional, sino que tanto profesor como alumno enseña y aprende en conjunto. Por eso creo fielmente que comunicar no es un adorno del aprendizaje, es lo que lo vuelve real y lo que nos hace humanos finalmente. Muy buenas reflexiones, chiquillos.
Bueno, y viéndolo desde una perspectiva ya más resumida, desde que un niño juega con cubos hasta que alguien navega por el metaverso, el aprendizaje siempre va a ser comunicación. Porque aprender no es solo repetir, es construir sentido, compartir dudas, recibir feedback. Todo eso se hace por actividades sociales, es decir, comunicando. Como hemos visto, ya sea en la era analógica, digital o virtual, lo que realmente marca la diferencia no es el contenido en sí, sino la manera en que lo compartimos y lo vivimos con otros. Un profesor que no se comunica de buena manera no puede conectar con sus alumnos, y a la hora de no poder conectar con sus alumnos, él no va a poder transformar. Así que ojo, colegas e incluso estudiantes. La comunicación es nuestra herramienta más poderosa, más que la guía, más que la rúbrica, más que la pauta, más que un puntero láser. Y eso que igual amamos una buena rúbrica, ¿eh? Bueno, gracias por escucharnos en este episodio de Psico al Aire. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chau, chau. Chau, chau.